Vamos con el caso de Francisca Cadena. Se han dado varios datos nuevos acerca de este caso, aparte de las declaraciones de la familia de Francis, que ha descartado exigir responsabilidades en torno a los primeros fallos de la investigación, que esto me parece tremendo. De hecho, ayer estaba escuchando yo también en televisión una parte donde se hablaba del momento en el cual estaban haciendo obras los propios vecinos y presuntos asesinos. Y la verdad que eso sí que me pareció muy extraño, el cómo no atasen cabos en torno a ellos. Muchas veces creo que hay que apuntalar mucho más por ese lado, y es que esta gente hicieron y deshicieron lo que les dio la gana, ¿no? Luego también, bueno, tenemos del informe médico forense, se han detallado varias cosas más que a mí me parecen muy llamativas, que obviamente son elementos de carácter homicida. Y es cierto que el 12 de marzo, cuando se hacen los registros en la casa de Lolo y Juli, y justamente tenemos el traslado de los restos óseos, estos restos estaban en un interior de un saco de rafia blanco. Esto es lo que se ha detallado de este informe, y estaban embalados en 7 bolsas. De hecho, el informe desvela una cosa muy llamativa, y es que había un plástico transparente que rodeaba en varias vueltas todo en la zona media inferior de la cabeza y en el cuello. Se confirma también, según estos medios de comunicación, que las lesiones que presentaba la mujer no eran accidentales y que eran causantes de la muerte. Traumatismo craneal, complejo craniofacial, traumatismo en el esqueleto laringio, traumatismo torácico. Bueno, son unos detalles que aclaran la brutalidad de la muerte de esta mujer, y que la muerte tuvo lugar en el momento de la desaparición y justo en la propia casa, ¿no? Vamos a ver ahora los detalles que han dado los propios familiares, porque me parece muy llamativo que no quieran exigir ningún tipo de responsabilidad a las personas que los han tenido 9 años sin saber absolutamente nada de lo que había pasado. 9 años sin investigación. Bueno, hasta que entra la UCO. Y así, bueno, los 3 hijos de Francisca y su propio viudo declararon este lunes en el sitio donde se instruye el caso, aquí en Extremadura. Y la abogada de la acusación particular lo que va a solicitar dentro de muy poco es una reconstrucción de los hechos. Veremos si realmente pueda llegar a ser con los propios presuntos asesinos. Ojalá que sea así, para ahí encontrar cosas que no cuadran en la declaración de uno y de otro. Uno va a decir que no estaba y que no sabe cómo sucedió, pero el otro va a tener que decir absolutamente todo, y creo que de ahí se va a poder encontrar ciertas consideraciones que actúen en ver si es probable que su hermano participase o no, si él la pudo coger y moverla, colocarle brida si es esparadrapo, o si fue el hermano el que fue a un sitio de la casa a cogerle ese esparadrapo, y fue justo él la persona que mueve el cuerpo cuando podría haber estado viva. Creo que por lo poco consistentes que son, iba a decir otra cosa, pero en el relato, vamos a ver si realmente ahí no erran y dicen alguna cosa que los condene a los dos, ojo. Y bueno, vamos a ver qué decían estos programas y también las declaraciones de los familiares. Al arranque del programa les hemos contado que han declarado los hijos y el viudo de Francisca en los juzgados. Muy dura ha sido la declaración de uno de los hijos, que tuvo una corazonada la misma noche en que desapareció su madre. José Domingo Bueno ha estado con los hijos de Francisca esta mañana. José Domingo, cuéntanos. Sí, Sonsoles, y hace no mucho tiempo, hace una media hora, se iban de aquí, de esta plaza del Ayuntamiento de Villafranca. Podíamos hablar, por ejemplo, con Diego, el marido de Francisca Cadena, desgraciadamente ya el viudo, que nos contaba y nos decía: nos ha caído una lotería de esas que nunca creemos que te va a tocar, y nos ha tocado a nosotros, una de esas loterías malas, ¿no? Se refería a todo lo que pasó aquel 9 de mayo de 2017, eso que han tenido que recordar hoy delante del juez desde las 10 de la mañana a la 1 del mediodía, y sobre todo ese momento en el que José Antonio recuerda esa corazonada y cómo salía 15 minutos después de que su madre saliera de casa y le decía:
tranquilo hijo, no te hagas la cena, vuelvo para hacértela yo. Pues Antonio salía y tenía ese encuentro con Julián en su casa. Él tenía una corazonada de que su madre podía estar allí. Llamaba a la puerta, la abría Julián con una respiración muy agitada, nervioso y sin dejar ver lo que había detrás de la puerta. Y así lo contaba y lo recordaba hoy José Antonio esta mañana. Yo cuando salgo la noche del 9 de mayo de 2017, el camino de regreso a mi casa, he decidido pararme. Como he visto a mi madre a casa en 15 minutos, digo que es raro, digo en 15 minutos, digo es tiempo más que suficiente para que ella haya vuelto a casa, ¿no? Entonces yo decido salir y voy a la calle Hernán Cortés, que es donde tenía aparcado o donde solía aparcar coche Antonio Adelaide. Una vez que estoy allí, le hago una llamada a Adelaide, me dice que mi madre no se había ido con ellos. Se lo comento a mi padre, ¿no? Pues estará en casa de alguna vecina. Claro, la corazonada no tiene ningún valor policial, me imagino, ¿no? En el momento de la desaparición de la madre. Hemos sido un poco, ya hablo por mí, en primer lugar, un poco excesivamente agrios o duros en la crítica a la Guardia Civil en aquel primer registro. En fin, la familia tiene todo el derecho del mundo, los periodistas no tanto. Yo creo que exigir a la Guardia Civil 5 o 10 minutos después de la desaparición de una... Está fallando el micro, me están diciendo, el tuyo, ahora te lo cambian. No, decía que exigir a la Guardia Civil... Hemos de elevar un poco el mea culpa también. Es decir, la Guardia Civil, a los 5 minutos de haberse producido la situación, no está en disposición de entender que aquello es un crimen, un asesinato con descuartizamiento, no sé qué, no sé cuánto. Hay una desaparición de 10 minutos. Por lo tanto, la Guardia Civil no es que actúe con tibieza o con una relajación o con desidia. Actúa, dijéramos, dejadme que lo diga así, con una correcta educación para con el vecino. En esos primeros momentos, Bárbara, abogada. en esos primeros momentos, pero tiempo después, en los que estos señores estaban en el foco y finalmente no pasó nada, y 9 años después resulta que él estaba bien tirado en aquellos momentos, pues hombre, más que esos 10 primeros minutos que tú dices, yo casi me referiría a estos 9 años. Pero bueno, más allá de todo eso, el resultado del informe preliminar forense, que no el definitivo, a mí lo que me sugiere es que Manolo, que está en prisión provisional, pues quizá debería de estar fuera, porque ese informe preliminar forense directamente como que en principio le está descartando cuando dice que el presunto asesinato, el asesinato se produce en los momentos casi coincidentes con la desaparición. O sea, es que el informe no concreta tanto, en el entorno, Bárbara. en el entorno claro, de la tú desaparición. sabes perfectamente mejor que yo, que eres abogada penalista, Con lo que cual, ningún forense 9 años después es capaz de determinar hora y minuto en cómo están los huesos, Bárbara. Sí, lo no, sabes pero sí. perfectamente. El informe puede Se puede estar... utilizar El informe para sacar puede a este estar hombre de la equivocado. cárcel, sí, y para dejarlo dentro también. Puede estar equivocado o no, ya lo veremos. No digo que esté equivocado, faltan Bárbara. las conclusiones definitivas. Claro. Pero en principio, en esas conclusiones, y cualquier abogado que lo lee, la muerte se produce en torno a la desaparición. Sí. Parece que Manolo, que llega horas después, porque así lo dicen los testigos... 2 horas y media pues hombre, aproximadamente, sí, 2 horas y media, parece que a lo mejor participó en un encubrimiento impune. No lo sabemos, Mira, hoy- ya se verá. Un momento, que José Domingo no está pidiendo paso, porque también los hijos han hablado de Manolo, del otro, del hermano de Julián. Sí, he visto alguna parte que bueno, me sale en Facebook muchas cosas de este caso, aunque casi todo quiero comentarlo yo por aquí con vosotros, seguir relacionando a cada una de las cosas, pero sí que acerca del Lolo creo que había visto algo así como que a los hijos le decía, bueno, mucho apoyo, tal, y bueno, realmente él sabía absolutamente todo lo que había pasado, ¿no? E incluso, bueno, lo que cree la investigación es que si no participó, ayudó a encubrir. Y yo no sé, socialmente, sí, o sea, el asesinato es una barbaridad y la frialdad, la ejecución, ¿qué hizo esa señora para que tuviesen tanta saña con ella? O sea, ¿qué es lo que hizo esa señora? ¿Había algún motivo, alguna motivación? O sea, ¿le había hecho algo a estos señores?
o simplemente por el hecho de ser una mujer vecina suya y que él tuviese una filia sexual con ella, tenía el derecho a quitarle la vida y a ensañarse de esa manera con ella. Para mí, sinceramente, y como piden sus familiares, van a ir a por todas por la prisión permanente revisable. Para mí no es que se deba exigir, sino que se le debe dar. Bajo ningún tipo tiene que ser otra condena para esta gente. O sea, bajo ningún tipo. Yo creo que no pueden salir de la cárcel de ninguna de las maneras. Esta persona para mí no son reinsertables, ojo, por todos los detalles que hay en torno al caso, cómo se ensañan con la mujer y que dentro de poco iba a ser otra. Es que iba a ser otra, o sea, otra vecina, y iban a matarla, ya sea uno u otro, porque es que los dos tenían esos perfiles, ¿no? Esos perfiles psicológicos, bajo mi punto de vista y lo que yo veo en los audios y en las formas que tenían. Es eso. Sí, Sonsoles, y es que había momentos complicados después de esa desaparición de Francisca Cadenas. Durante esos 9 años, por ejemplo, Javier o José Antonio iban al tanatorio a preocuparse por los fallecimientos del padre y del tío de Manuel y de Julián. Y en esas conversaciones, después de darle el pésame, con sangre fría, Manuel y Julián les preguntaban a los hijos de Francisca Cadenas que si sabían algo de su madre, que si sabían algo de cómo iba el caso. Y así lo narraban Javier o José Antonio en esos momentos en los que ahora se daban cuenta de lo que de verdad, la sangre fría que tenían tanto Manuel como Julián cuando le preguntaban por su madre. Qué detalle más brutal. tremendo que nos... Recuerdo un hecho de, por ejemplo, de Lolo, de acercarse a mí en la calle y decirme, a ver si tenéis suerte y esto se resuelve pronto, muchachos. Y Muchacho. respecto a lo de los temas de los ruidos, solo viví. Bueno, ya tan solo eso, que se le acerque en la calle sabiendo que su madre está allí enterrada a pocos metros y se le acerca para decir, bueno, mucha suerte con las nuevas investigaciones, sabiendo que la tiene ahí dentro. O sea, es una frialdad, una forma de tratar con estas personas y, bueno, por detrás diciendo que los querían matar. Bueno, o sea, una cosa, para mí, una frialdad absoluta. Vimos los días posteriores a la desaparición, es que lo recuerdo perfectamente, que nosotros nos íbamos a la casa de una vecina, la que está por debajo de la casa de Julián y Lolo, y se escuchaba un ruido de martillo y cincel alucinante, unos ruidos fortísimos. Y todas esas cosas que tú te ibas preguntando estos 9 años atrás, ahora cobran un sentido y un porqué de todo. ¿Recuerdas, Sonsoles, que hablábamos que... Ostras, a ver, obviamente esto, la familia nada, porque obviamente ellos no tienen que investigar ni sacar conclusiones de absolutamente nada, que podrían, pero no, sino que tienen que dar estos datos a la Guardia Civil, a los investigadores, ¿no? Y en su momento se dan y aquí no pasa nada. Esto es lo que más llama la atención, el qué ha pasado aquí, para que realmente esto quedase como una duda en la cual no habían entrado a esa casa bajo ningún concepto, ¿no? No es que ni siquiera entrasen a la casa, sino que ni siquiera los tenían como sospechosos en ningún instante, ¿no? Y aún por encima, ¿quiénes estaban haciendo esas obras? Los pueblos hablan, sabemos los cuchicheos que hay en los pueblos, ¿no? Que solemos decirlo así. Tú vas a un pueblo y sabes perfectamente a qué hora entró, a qué hora salió, y bueno, en este sitio pues también, ¿no? Y justo pues vemos que ya los vecinos están hablando de menudo ruido están haciendo los de al lado, ¿no? Y esto a los días de la desaparición de Francisca Cadenas. Claro, cuando entra la UCO ya están bajo investigación. Tienen los datos de que hubo unas obras, una remodelación en la casa, blanco y en botella. Blanco y en botella. Creo que fue la semana pasada o hace 15 días, cuando los perros marcan el lugar que entienden como sospechoso y se ha revuelto aquellos azulejos del suelo y le dice el sargento secretario de las diligencias a Juli, si escarbo ahí, ¿qué va a pasar? Ya. Y es cuando se derrotaron. Bueno, pues hoy ha habido un dato importante y es que en la comparecencia informativa
de los abogados de la acusación particular, de la abogada de la acusación particular, se ha planteado la posibilidad de hacer una reconstrucción de los hechos dentro. No la que se hizo fuera, que fue, dejadme que lo diga así, un cebo para ver si picaban y picaron, sino una reconstrucción de los hechos dentro. Y esa reconstrucción arrojará luz sin duda alguna, porque estarán los dos en la medida que tuvieron participación en esa escena, y allí sobre la marcha la juez y el fiscal podrán poner todos los elementos para averiguar la verdad. Valeria. Yo quería apuntar algo yendo al primer vídeo que hemos visto, que es verdad que una corazonada no es un indicio y es algo tremendamente subjetivo y no podemos basarnos en esto, porque si la gente se basase en corazonadas habría muchos prejuicios de por medio. Pero estos chavales, que me parece que son bastante cabales y que el entorno es bastante cabal, creo que en ocasiones, llámalo corazonado, lo que sea, si tú argumentas el por qué has ido a esa casa, mire usted, y he escuchado este martillazo, y he escuchado esto, me parece que es motivo suficiente como para que se muevan los hilos, porque de 10 minutos, como ha dicho Bárbara, pasamos de repente a un montón de años. Esa corazonada o sea, que a veces la recoge la Guardia Civil. Bien argumentadas, habría que tenerlas en cuenta. Con martillazos, que está lejos de la corazonada, el martillazo. Claro, pero es que ya son muchas cosas que ¿puede usted entrar, por favor? Es una conjetura. Entiendo, Bárbara, que se necesita un permiso judicial. Algo para poder... A no ser que te abran la puerta y te dejen entrar. Que no fue el caso. Claro. Que no fue el caso. Por la confianza que había, claro. Bueno, pero con permiso judicial ante un desaparecido, si lo pides, es rápido. Digo que no fue el caso que le dejaran entrar. Claro, por eso, pero si no te dejan entrar, pides rápidamente un permiso judicial que llega en 0, Sí. Pero bueno, da igual, se hizo así y ya está. Es lo que hubo. Bueno, ya está, ¿no? O sea, aquí es donde la mayoría de personas, claro, exigen o quieren exigir responsabilidades. La familia no lo va a decir así, o esto es lo que vimos. Y bueno, estuvieron en directo aquí en este sitio, en Villafranca de los Barros. Ayer hablábamos incluso del tema del Juli. Bueno, los hobbies que tenía y todo eso, si pueden llegar a ser importantes a la hora de determinar una persona para un asesinato. Y bueno, la abogada de la familia, Verónica, dijo que van a solicitar en breve esta reconstrucción de los hechos, y yo me pregunto si los investigados pueden decidir si van a participar o no, porque la abogada dijo esto, pero ¿realmente se puede negar a participar en los hechos? No entiendo entonces, o sea, ¿por qué se pueden llegar a negar en esto? Si ahí se pueden sacar conclusiones y pruebas muy claves, ¿no? Viendo si el relato cuadra, si no cuadra. El Juli confesó, exculpó a su hermano el Lolo, pero dentro del procedimiento tienen claro que ambos hermanos participaron en los hechos en torno a lo que quieren reconstruir, ¿no? Aparte del asesinato, de cómo se pudo haber producido, tenemos que elevar la muerte después, ¿no? A posteriori, cuando se intenta descartar el cuerpo de esta mujer y meterlo dentro de su propio patio de su casa, en donde ahí hay unas obras que es que estos hombres no se escondieron para nada, o sea, en ningún momento. No es que tú digas, fueron unos asesinos que detallaron todo perfectamente, todo muy premeditado y muy difícil que los hubiesen pillado. No, es que hicieron las cosas realmente mal, muy mal, o sea, y es hasta difícil llegar a creer que no los hubiesen cogido antes. Muy difícil. Al lado de casa desaparece. Obras a los días siguientes. Escuchan boom, 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 allí petando, el cincel, todo. A 20 metros de su casa. La mujer iba a hacer la cena y ya a los 10 minutos ya aparece allí su hijo en la propia casa de estos señores. A mí me parece una locura realmente el caso, no por todo lo que sucedió, que también, sino porque no se descubriese antes, la verdad. El 9 de mayo de 2017, el camino de regreso a mi casa, decido pararme en la casa de Julián. Escucho una persona con la respiración súper elevada, andando de un lado para sudoroso, ¿no? otro, Decía. con muchísima intensidad y con muchísimo nerviosismo. Llamo y tarda un ratito en abrirme. Llamo y tarda un ratito en abrirme. Intenta un poco, como con su cuerpo, obstaculizar que yo viera un poco el interior de la vivienda. Y yo únicamente podía ver como una luz al fondo de su casa. Pues yo le pregunto que si había visto a mi madre, y cerrando la puerta es cuando él me está respondiendo el no. ¿Nunca llega a producirse ese encuentro entre vosotros? O hasta el momento yo no lo recuerdo.
Pues el motivo por el que fui a esa casa, la verdad que todo viene condicionado por la corazonada que tuve. No sé, al salir de casa con Antonio Adelaide, la niña pequeña, y ver que había pasado aproximadamente 15 minutos, digo, qué raro, digo, en 15 minutos, digo, es tiempo más que suficiente para que ella haya vuelto a casa, ¿no? Entonces yo decido salir y voy a la calle Hernán Cortés, que es donde tenía aparcado, o donde solía aparcar coche Antonio Adelaide. Una vez que estoy allí, le hago una llamada a Adelaide, me dice que mi madre no se había ido con ellos. Se lo comento a mi padre, ¿no? Pues estará en casa de alguna vecina. Madre mía. Carlos. Sí, lo ha comentado antes José Domingo. Las 3 declaraciones han sido uniformes, sobrias, serias y sobre todo muy coincidentes con las que ya formularon en su fase, la fase de investigación policial, y después en la segunda fase, dijéramos en la fase UCO, en la fase del desenlace de la investigación judicial. Era algo más que una corazonada. Es decir, si vemos los informes de la Guardia Civil, era evidente que aquello había pasado allí, en aquellos 40-50 metros de calle, y no en otro lugar y no con otras personas. Lo que no sabemos es exactamente qué ocurrió para que no se profundizara más en la investigación. Decía la abogada en rueda de prensa que se va a trabajar muy mucho las investigaciones al respecto. Perdóname, Carlos Quílez, que te interrumpa, pero tenemos que ir a Corral de Almaguer, el pueblo. Bueno, tenemos también datos de la abogada, porque esta rueda de prensa fue también como con partes de la abogada de la familia. Dijo que había informaciones relativas a la autopsia de Francisca que no eran ciertas, que no se sabe ni la fecha de la muerte, ni la hora, y todo eso era falso, o si participaron 1 o 2 personas. Ella dijo algo así como: no tenemos ni hora, porque a día de hoy solo hay un informe preliminar, ni tenemos excluida la participación del Lolo, porque si fuera así no estarían los dos en prisión provisional. Y bueno, en este sentido, la letrada afirma que lo que señala el informe forense es que el estado de esqueletización de los huesos se correspondía con el momento de la desaparición de la muerte, es decir, con el de una persona que llevaba 9 años enterrada. Entonces, no que muere en ese intervalo, ni tampoco se habla de autorías. Entonces, bueno, los medios de comunicación, de hecho, bueno, toda la familia y la abogada le da un poco de repaso a los medios y a algunos periodistas que estaban hablando de este caso. Para la abogada dijo algo así como que sacar este tipo de conclusiones era muy aventurado, que podía afectar negativamente a este procedimiento judicial, que previsiblemente terminaría en un juicio con un jurado popular. La familia estuvo también acompañada de Paco Lobatón, de la asociación QSD Global, desaparecidos, que siempre han estado del lado de la familia de Francisca. Y uno de los hijos pues estuvo pidiendo a los medios respeto en el tratamiento informativo de las informaciones relativas a su familiar, y que su madre ha sido víctima de un crimen horrendo que le ha quitado la vida, pero que no ha anulado todos los derechos al honor, a la intimidad personal, y que esa historia de Francisca, 59 años, compartida con ellos, con sus hijos, con su padre, por ser víctimas, y obviamente que no se podría ser reducida la historia y la vida de esta persona a contenido y exclusivas, ¿no? Así teníamos estas declaraciones de la familia de Francisca, que, como os decía al inicio, van a solicitar esa reconstrucción, que dentro de poco se va a decidir si se la dan o realmente no se hace. Noche del 9 de mayo de 2017, no sé por qué me dio la corazón de... No podemos guardar silencio ante determinadas informaciones y lenguajes que han traspasado los límites del respeto y la dignidad. Han llegado hasta nosotros relatos y detalles de una dureza extrema sobre su muerte, datos o imágenes sobre algunos de los aspectos de la investigación difundidos sin el más mínimo filtro ni consideración, que lejos de aportar información de valor, han provocado en nuestra familia un sufrimiento añadido, innecesario e injusto. Mi madre, Francisca, ha sido víctima de un crimen horrendo que le ha cegado la vida, pero que no ha anulado sus derechos al honor y a la intimidad, ni su historia personal de 59 años compartida con nosotros, sus hijos y con nuestro padre, Diego.
Por ser víctima no puede ser reducida a un mero contenido de consumo o de cebo en las batallas de la audiencia, las primicias o las exclusivas. Hoy y aquí queremos rendir memoria a la persona que fue, con una biografía llena de trabajo, de amor y de buena vecindad, y con una dignidad que no puede ser vulnerada sin más. Cuando se encontraron los restos óseos de mi madre, una situación bastante traumática y que yo creo que cualquier ser humano súper complejo de vivir, el añadido que tuvimos es que yo entiendo que los medios de comunicación tienen que hacer su trabajo, pero el intentar ir cicatrizando un poco esas heridas y que tú pongas la tele y pongas exclusiva, última hora, y se den detalles del crimen, de cómo ocurrió, si el crimen lo sabemos todo el mundo, de cómo ocurrió, entonces echar más leña al fuego veo algo que se puede minimizar. Cuando... Bueno, obviamente la familia achaca todo esto. Es cierto que aquí, bueno, muchos periodistas también están intentando como rescatar los detalles e indicios que hay para apuntalar a versiones en las cuales los dos hermanos puedan llegar a ser o resultar ser condenados a permanente revisable. Si los medios de comunicación no entrasen en todo esto, también sería complicado que esto se diese. O sea, los medios hacen una labor muy importante con algunos casos, ¿no? Y realmente si resultan ser mediáticos por la razón que sea, ¿no? Este caso también es mediático y se comenta tanto, no tan solo porque han pasado 9 años y por las cosas llamativas dentro del mismo, sino por los detalles que se han dado de la autopsia de esta mujer. Creo que se hace mediático también por esto. Y bueno, lo que han dicho algunas personas, creo que no sé si a quién se lo había escuchado, que con todos los indicios que hay actualmente, se cree que Francisca pudo haber estado horas viva y bueno, esta es una opción más que posible por todos los indicios que hay hasta este momento, y de aquí podemos atribuir algún tipo de intenciones de endiñar el crimen a estos dos hermanos. ¿Realmente pudo estar viva y a merced de los dos hermanos hasta ese momento? Porque claro, el tema de los mensajes entre ellos, estos comentarios sobre la víctima, realmente una persona que solo ha encubierto un hecho, como supuestamente dicen del Lolo, la verdad que resulta poco plausible que una persona que solo haya ayudado a enterrar un cuerpo haría esos comentarios. No los haría. Entonces, esto hace que la hipótesis de que los dos participaron y que la tuvo viva pero inconsciente durante mucho tiempo resulta muy plausible, y esto es algo importante que hay que comentar y que obviamente, si esto es cierto, se va a intentar apuntalar por la propia abogada de la familia. Entonces creo que comentar esto es importante a la hora de analizar el caso y a la hora de ver cada uno de los puntos e indicios que apuntalan en este caso. Vamos a ver lo que decía la abogada, que esto es parte de lo que os comentaba antes. Es manifiestamente falso. Ni tenemos hora de la muerte, porque a día de hoy hay un informe preliminar, ni tenemos excluida la participación de ninguno de los dos, porque si fuera así no estarían los dos en prisión provisional. La semana pasada se publicaron cosas que no son verdad. Realmente tenemos los resultados del informe preliminar de autopsia, el segundo informe preliminar del que ahora hablamos, que también es preliminar, porque es que se ha hablado como un informe definitivo y no es un informe definitivo, porque de hecho los restos óseos ahora mismo están en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, que realmente es el que hace el estudio antropológico. El informe no data la muerte en ningún momento de Francisca. Lo que dice el informe, que por eso me quedé un poco sorprendida cuando leí la hora que leí, no sé si eran las 11:30, me parece que databa. Lo que dice el informe forense es que el estado de esqueletización de los huesos se corresponde con el momento de la desaparición de la muerte. ¿Qué te está diciendo la autopsia? Lo que la autopsia te está diciendo es que el estado de esqueletización se corresponde con 9 años de una persona que vive allí. Lo que se publicó es manifiestamente falso.
Bueno, muy clara la abogada, dice que es falso, estas exclusivas que sacaron varios medios de comunicación, de hecho creo que fue la propia Sonsoles, que ahora estábamos viendo su programa y que, bueno, hablaban de que se sabía la hora de la muerte exacta, entonces ya la participación de el Lolo era imposible de determinar, pero bueno, nosotros dijimos por aquí que había varios audios en donde tendríamos que exigir responsabilidades sobre los comentarios de estas personas, porque uno supuestamente confiesa que la mata, que hace esto, que hace lo otro, pero claro, es que el otro dice que, vamos, como poco vio el cuerpo, como poco, entonces de ahí a pensar si participó o no, si la tuvieron viva, creo que son detalles escabrosos pero muy importantes para apuntalar una condena mayor a los dos hermanos de Hornachos. Nos vamos a quedar hoy por aquí en esta nueva parte con las declaraciones de la familia y todo lo que ha salido en estas últimas horas, estos detalles que os hemos dado al inicio también de la autopsia de Francisca Cadenas, de cómo estaba el cuerpo, de que estaban embalados en varias bolsas, si no me equivoco hasta en 7 partes, en 7 bolsas habría embalado el cuerpo de esta mujer, ese plástico que rodeaba en muchas vueltas y que habría que preguntar el cómo hicieron, qué pensó en ese momento el Juli y también el Lolo, si una persona sola puede llegar a hacer todas esas obras. Bueno, y obviamente el tema de los ruidos y obras, el hermano no sospechaba nada, ¿no? de lo que había sucedido. Hombre, creo que si realmente dice eso y miente descaradamente uno de los hermanos, va a resultar increíble, ¿no? Veremos cómo se postula todo esto. Como siempre, hypear el vídeo y nos vemos en próximos relatos.